El dictador que servía carne humana en sus banquetes oficiales, Jean Bedel Bokassa. El nacimiento de un monstruo en el corazón de África, donde las sombras del colonialismo aún proyectaban su oscura influencia, nació un hombre destinado a convertirse en uno de los dictadores más sanguinarios y perturbadores de la historia moderna. Jean Bedel Bokassa llegó al mundo el 22 de febrero de 1921 en Bobangui, una aldea remota de lo que entonces era conocido como Oubangui-Chari, parte de la África ecuatorial francesa. Pero su infancia estuvo marcada por una tragedia que moldearía para siempre su psique torturada. Cuando tenía apenas 6 años, su padre fue brutalmente asesinado por administradores coloniales franceses por negarse a cumplir con las imposiciones del trabajo forzado. Días después, su madre, destrozada por el dolor y la desesperación, se quitó la vida. El pequeño Jean Bedel quedó huérfano, abandonado en un mundo hostil que pronto le enseñaría las lecciones más crueles sobre el poder, la supervivencia y la venganza. Criado por su abuelo materno, Bokassa creció con un hambre voraz de reconocimiento y autoridad. A los 19 años, en 1940, tomó una decisión que cambiaría su destino. Se unió al ejército colonial francés. Durante la Segunda Guerra Mundial, luchó con valentía en las filas de la Francia Libre, participando en campañas militares en África del Norte y Europa. Su coraje en el campo de batalla no pasó desapercibido. Fue condecorado en múltiples ocasiones y ascendió rápidamente en las filas militares. Pero detrás de cada medalla y cada promoción se gestaba una oscura ambición. Bokassa no solo buscaba reconocimiento, buscaba poder absoluto. Observaba con atención cómo los líderes europeos ejercían control sobre poblaciones enteras, cómo el miedo podía ser una herramienta más efectiva que la diplomacia, cómo la crueldad estratégica podía silenciar cualquier oposición. Cuando la República Centroafricana obtuvo su independencia de Francia en 1960, Bokassa ya era un militar experimentado y respetado. Regresó a su país natal con la mente llena de planes y el corazón envenenado por años de resentimiento acumulado. En 1966, su primo David Daco gobernaba la joven nación con mano relativamente suave, intentando establecer una democracia funcional en medio de la pobreza extrema y la inestabilidad política. Pero para Bokassa, la democracia era sinónimo de debilidad. En la noche del 31 de diciembre de 1966, mientras el país celebraba el Año Nuevo, Bokassa orquestó un golpe de estado militar casi sin derramamiento de sangre. Las tropas leales a él tomaron los puntos estratégicos de Bangui, la capital, y para el amanecer del primer día de 1967, Jean Bedel Bokassa se había proclamado presidente de la República Centroafricana. Pero este era solo el comienzo de una pesadilla que duraría 13 largos años y mancharía las páginas de la historia con sangre, terror y atrocidades inimaginables. La coronación del emperador Caníbal, los primeros años del gobierno de Bokassa, fueron relativamente convencionales para un régimen autoritario africano de la época. Estableció un control férreo sobre las instituciones, eliminó la oposición política y consolidó su poder mediante una combinación de paranoia calculada y represión sistemática. Sin embargo, su megalomanía crecía cada día como un tumor maligno en su mente. No le bastaba ser presidente. Su ego distorsionado exigía algo más grandioso, algo que lo elevara por encima de los simples mortales. Bokassa estaba obsesionado con Napoleón Bonaparte y estudiaba religiosamente cada detalle de la vida del emperador francés. Soñaba con replicar su gloria, su pompa, su poder ilimitado. Y así, en 1976, en un acto de delirio absoluto, Bokassa disolvió la República y proclamó el Imperio Centroafricano, nombrándose a sí mismo como Su Majestad Imperial Bokassa I, emperador de Centroáfrica. La coronación que organizó para el 4 de diciembre de 1977 fue un espectáculo de demencia grandiosa que dejó al mundo atónito. En uno de los países más pobres del planeta, donde la mayoría de la población vivía con menos de $1 al día, Bokassa gastó entre 30 y 50 millones de dólares en una ceremonia que rivalizaba en extravagancia con las coronaciones de los monarcas europeos del siglo XIX. Ordenó la construcción de un trono dorado de 3 metros de altura con forma de águila gigante, cuyas alas extendidas sostenían el asiento imperial.
Su manto de coronación estaba hecho de terciopelo carmesí, decorado con 500,000 de perlas y 32,000 piedras preciosas importadas. La corona imperial, una réplica exacta de la que Napoleón usó en su coronación, pesaba 7 kilogramos y estaba incrustada con diamantes que brillaban como estrellas robadas del cielo. Durante la ceremonia, realizada en un palacio deportivo especialmente acondicionado para la ocasión, Bokassa se colocó él mismo la corona, imitando deliberadamente el gesto histórico de Napoleón. Pero detrás de la opulencia obscena y el teatro político, algo mucho más siniestro comenzaba a emerger. Los rumores sobre las prácticas culinarias del emperador habían circulado durante años en susurros temerosos entre la población, pero ahora comenzaban a filtrarse hacia la comunidad internacional. Los guardias del Palacio Imperial contaban historias escalofriantes sobre lo que ocurría en las cocinas privadas de Bokassa. Hablaban de cámaras frigoríficas donde se almacenaban cuerpos humanos junto a la carne de res y de cerdo. Relataban cómo el emperador personalmente seleccionaba a prisioneros políticos específicos, ordenando que fueran preparados para su consumo. Algunos testimonios afirmaban que Bokassa tenía preferencias particulares. Supuestamente favorecía la carne de personas jóvenes, afirmando que era más tierna y sabrosa. Sus banquetes oficiales, donde recibía a dignatarios extranjeros y funcionarios gubernamentales, adquirieron una reputación siniestra. Los invitados nunca sabían con certeza qué estaban comiendo cuando les servían platos exóticos presentados como especialidades locales. El chef personal de Bokassa, quien posteriormente logró escapar del país y testificó ante investigadores internacionales, confirmó que había sido forzado bajo amenaza de muerte a preparar carne humana en múltiples ocasiones, sirviéndola como si fuera carne de caza salvaje en elaboradas preparaciones gastronómicas. El reinado del terror y la sangre del imperio centroafricano bajo Bokassa se convirtió en un laboratorio de horror donde la crueldad no conocía límites. Su paranoia patológica lo llevaba a ver conspiraciones en cada esquina, enemigos en cada rostro. La más mínima sospecha de deslealtad resultaba en castigos brutales que desafiaban la imaginación humana. Bokassa participaba personalmente en las torturas, encontrando un placer perverso en infligir dolor. Uno de sus métodos favoritos era ordenar que los prisioneros fueran arrojados a los cocodrilos que mantenía en estanques especiales dentro del Palacio Imperial. Observaba desde un balcón mientras los reptiles despedazaban vivos a sus víctimas, sus gritos resonando en la noche africana. En otras ocasiones, organizaba ejecuciones públicas donde él mismo disparaba a los condenados con su pistola chapada en oro, gritando acusaciones delirantes, mientras las balas atravesaban cráneos y corazones. En enero de 1979, ocurrió un evento que finalmente rompería el silencio internacional sobre las atrocidades de Bokassa. Los estudiantes de secundaria en Bangui protestaron contra un decreto imperial que obligaba a todos los escolares a comprar uniformes extremadamente caros, fabricados por una compañía propiedad de una de las esposas de Bokassa. Las familias no podían permitirse estos uniformes, pero el emperador no aceptaba desobediencia. Cuando las protestas escalaron, Bokassa ordenó una represión brutal. La Guardia Imperial irrumpió en las escuelas, golpeando salvajemente a los estudiantes con bastones y culatazos de rifles. Pero lo peor estaba por venir. Cientos de niños y adolescentes fueron arrestados y llevados a la prisión de Ngaragba, donde fueron hacinados en celdas sofocantes bajo el calor abrasador. Durante las siguientes semanas, entre 100 y 200 estudiantes fueron sistemáticamente torturados y asesinados. Testigos supervivientes declararon que el propio Bokassa visitó la prisión y participó personalmente en las golpizas, aplastando los cráneos de niños indefensos con su bastón ceremonial, mientras gritaba sobre la necesidad de disciplina y respeto. Las noticias de la masacre estudiantil provocaron indignación internacional. Francia, que había sido el principal benefactor del régimen de Bokassa a pesar de conocer sus excesos, finalmente no pudo seguir ignorando las evidencias. Se formó una comisión de investigación africana para examinar las acusaciones. Lo que descubrieron sobrepasó sus peores temores. En los terrenos del Palacio Imperial encontraron evidencia forense de asesinatos masivos. Los refrigeradores de la cocina imperial contenían restos humanos parcialmente consumidos.
Los testimonios de exservientes del palacio confirmaron las prácticas caníbales del emperador. Uno de los cocineros reveló que Bokassa había organizado un banquete en honor de Muammar Gaddafi, donde supuestamente se sirvió carne humana disfrazada como un plato tradicional africano, aunque Gaddafi y otros dignatarios extranjeros probablemente desconocían la verdadera naturaleza de lo que comían. El acto representaba la profundidad de la depravación de Bokassa. El emperador no solo consumía carne humana, la utilizaba como un instrumento de poder psicológico, alimentando a otros sin su conocimiento, ejerciendo un control absoluto incluso sobre lo que entraba en sus cuerpos. La caída del monstruo. Finales de 1979, incluso los más cínicos partidarios de Bokassa reconocían que su reinado debía terminar. Francia, bajo el liderazgo del presidente Valéry Giscard d'Estaing, quien había mantenido una relación personal ambigua con el dictador que incluía viajes de cacería financiados con fondos del Estado centroafricano, finalmente decidió que la asociación con el emperador caníbal era insostenible. La operación para derrocar a Bokassa fue planificada meticulosamente bajo el nombre en clave Operación Barracuda. Los franceses esperaron pacientemente hasta que Bokassa viajara a Libia en septiembre de 1979 para reunirse con su amigo Gaddafi, buscando apoyo financiero adicional para mantener su imperio en colapso. El momento fue perfecto. Con el emperador fuera del país, tropas francesas aterrizaron en Bangui en la noche del 20 de septiembre, tomando el control de puntos estratégicos sin disparar un solo tiro. La población, lejos de resistir, celebró en las calles la noticia de la caída de Bokassa. David Dacko, el mismo hombre que Bokassa había derrocado 13 años antes, fue reinstalado como presidente con el apoyo francés. La República Centroafricana fue restaurada, y el breve y sangriento experimento imperial llegó a su fin. Bokassa, atrapado en Libia cuando se enteró del golpe, intentó desesperadamente conseguir asilo político. Voló a Francia, confiando en que sus viejas conexiones con la élite política francesa lo protegerían. Durante 4 años vivió exiliado en un château cerca de París, manteniendo un perfil relativamente bajo mientras gastaba los millones que había saqueado de su empobrecido país. Pero en 1986, en un acto de arrogancia suicida que dejó perplejos a todos, Bokassa decidió regresar a la República Centroafricana. Creía genuinamente que su pueblo lo extrañaba, que lo recibirían como un héroe. Su delirio no conocía límites. En cuanto su avión aterrizó en Bangui, fue arrestado inmediatamente y encarcelado. El juicio de Jean Bedel Bokassa comenzó en diciembre de 1986 y se convirtió en uno de los procesos más sensacionales de la historia africana. Enfrentaba 14 cargos diferentes, incluyendo asesinato, canibalismo, detención ilegal y malversación de fondos públicos. Durante las audiencias, una procesión interminable de testigos relató atrocidades que helaban la sangre. Exguardias del palacio describieron cómo Bokassa ordenaba ejecuciones caprichosas durante cenas formales, disparando a sirvientes que cometían errores menores mientras continuaba comiendo tranquilamente. Supervivientes de la masacre estudiantil de 1979 mostraron sus cicatrices permanentes y lloraron al recordar amigos que nunca regresaron a casa. El testimonio más escalofriante vino de su antiguo chef, quien proporcionó detalles explícitos sobre cómo se le ordenaba preparar carne humana, describiendo las técnicas culinarias que usaba para disfrazar su origen. Bokassa, sentado en el banquillo, negó todas las acusaciones con indignación teatral, afirmando que era víctima de una conspiración occidental para destruir a un líder africano fuerte e independiente. El legado de la oscuridad. El 12 de junio de 1987, después de 6 meses de testimonios devastadores, Jean Bedel Bokassa fue declarado culpable de asesinato y otros crímenes graves, aunque técnicamente fue absuelto del cargo de canibalismo por falta de evidencia física concluyente, a pesar de los abrumadores testimonios circunstanciales. Fue sentenciado a muerte, pero la sentencia nunca se ejecutó. En 1988, el nuevo presidente André Kolingba conmutó la pena capital por cadena perpetua con trabajos forzados. Bokassa pasó los siguientes años en prisión, donde supuestamente se convirtió al cristianismo evangélico y afirmaba haberse arrepentido de sus crímenes.
En 1993, en un acto de clemencia que muchos consideraron incomprensible, fue liberado y pasó sus últimos años viviendo en una modesta casa en Bangui, prácticamente olvidado por el mundo. Murió el 3 de noviembre de 1996, a los 75 años, probablemente de un ataque cardíaco. Solo un puñado de personas asistió a su funeral. El monstruo que una vez se coronó emperador terminó sus días como un anciano empobrecido y despreciado. Pero el legado de Bokassa trasciende su patética muerte. La República Centroafricana nunca se recuperó completamente del trauma de su reinado. El país sigue siendo uno de los más pobres del mundo, plagado por la inestabilidad política crónica y los conflictos armados. Los millones que Bokassa robó, que podrían haber construido escuelas, hospitales e infraestructura, desaparecieron en cuentas bancarias suizas y gastos extravagantes en coronaciones absurdas. Una generación entera creció bajo el terror, aprendiendo que el poder no conoce límites morales y que la vida humana carece de valor. Las cicatrices psicológicas que dejó son profundas e invisibles, pero no menos devastadoras que las físicas. Los estudiantes que sobrevivieron a la masacre de 1979 ahora son adultos mayores que todavía despiertan gritando en la noche, perseguidos por recuerdos de celdas asfixiantes y el sonido de bastones quebrando huesos jóvenes. La historia de Bokassa también plantea preguntas incómodas sobre la complicidad internacional. Francia conocía las atrocidades que ocurrían bajo el régimen imperial, pero continuó proporcionando apoyo militar y económico porque Bokassa protegía los intereses franceses en la región. Giscard d'Estaing aceptó regalos lujosos del dictador, incluyendo diamantes por valor de millones de dólares, mientras cerraba los ojos ante las masacres. Otros líderes africanos, como Gaddafi y Mobutu Sese Seko, mantuvieron relaciones amistosas con Bokassa, legitimando su régimen mediante visitas oficiales y acuerdos comerciales. La comunidad internacional guardó un silencio conveniente hasta que las imágenes de niños asesinados se volvieron imposibles de ignorar. Esta complicidad silenciosa es parte integral de la historia de Bokassa, un recordatorio de cómo la realpolitik y los intereses económicos a menudo triunfan sobre la moralidad básica y los derechos humanos fundamentales. Hoy, más de 40 años después de su caída, Jean Bedel Bokassa permanece como un símbolo sombrío del extremo al que puede llegar la depravación humana cuando el poder absoluto se combina con una psicología profundamente dañada. Sus crímenes, especialmente las acusaciones de canibalismo, lo colocan en una categoría única en la galería de tiranos del siglo XX. Mientras que otros dictadores mataron en números mayores, pocos cruzaron la línea final de consumir literalmente a sus víctimas. Este acto supremo de deshumanización, de reducir a seres humanos a mera carne, representa quizás la expresión más pura del poder corrupto absoluto. La historia de Bokassa no es solo la crónica de un hombre malvado. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando las instituciones fallan, cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado, y cuando permitimos que monstruos gobiernen sin control. Su memoria debe preservarse no como curiosidad mórbida, sino como lección eterna sobre la fragilidad de la civilización y la eterna necesidad de vigilancia contra aquellos que buscan elevar su ego por encima de la humanidad misma. El emperador caníbal está muerto, pero las sombras que proyectó sobre África Central aún no se han disipado completamente.